Buenos días. En este módulo de endurología he sido cordialmente invitado por el doctor Edgar Beltrán, a quien envío un saludo, y estoy además compartiendo este podio con el doctor Pablo Contreras, a quien también envío un caluroso saludo. Tenemos el patrocinio de Boston Scientific, a quienes agradezco también su amable invitación. Vamos a hablar entonces un poco de endurología. La conferencia mía la voy a dividir en dos aspectos. Uno es los básicos del láser, simplemente por contextualizar un poquito. Es una charla breve y a continuación otra un poquito más extensa en la cual se evalúa la posibilidad de utilizar láseres de bajo y mediano poder para la ureterorrenoscopia flexible. Entonces, en primer lugar, les decía aspectos básicos de la tecnología láser. Entonces, ¿cómo empezamos con esto? Lo primero es la operación del láser a nivel atómico. ¿De qué se trata esta situación? Entonces, cuando vemos que aplicamos su energía a un átomo, hay electrones que pasan de un nivel basal a uno de más energía. Esto es lo que llamamos absorción de energía. Ahora, algunos electrones de estos van a regresar a su nivel basal de energía y van a liberar la energía que previamente habían absorbido. Esta energía se va a liberar en forma de fotones. Esto es lo que denominamos emisión espontánea. Al mismo tiempo, esos electrones que están en un nivel superior de energía pueden colisionar con átomos estimulados, lo cual liberaría energía por parte de ese electrón y de ese átomo estimulado. Conclusión, ahí tendríamos lo que llamamos emisión estimulada. Se liberarían ya no un fotón, como en el primer caso de emisión espontánea, sino dos fotones por aquello de la emisión estimulada. Y finalmente, si hacemos aporte de energía continuamente a este resonador, a este instrumento, vamos a ver que se invierte la población. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué es ese fenómeno? Simplemente que empezamos a ver cómo la cantidad de electrones estimulados es mucho mayor que la cantidad de electrones o de átomos no estimulados. Es así como llamamos esto inversión de la población. Y finalmente, si seguimos administrando energía a este sistema, vamos a tener una cantidad de energía que también se va liberando por medio de fotones, los cuales están coordinados, lo llamaríamos en fase, que están paralelos y con una sola longitud de onda, que esto es lo que llamaríamos el láser. Ese es el fenómeno láser. Entonces tendríamos que la luz láser es monocromática, tiene una sola longitud de onda. Todos los fotones están en fase, esto se refiere a que están como soldados marchando, por decirlo de alguna manera, entonces son coherentes, van en el mismo ritmo todos, por decirlo de alguna manera sencilla, y todos son paralelos, entonces es una luz colimada. Entonces tenemos como la luz láser es monocromática, coherente y colimada. Abajo estamos viendo un diagrama en que se compara lo que es la luz blanca, en la cual tenemos diferentes longitudes de onda, diferentes colores. No es coherente, entonces tenemos láseres, o mejor dicho, fotones que transitan en una diversa amplitud o una diversa frecuencia de onda. Y por otra parte, la distribución de las mismas es en todo sentido. No hay un orden definido para las mismas o una dirección paralela para todas ellas. En la luz monocromática tenemos una sola longitud de onda, pero no tenemos los elementos de coherencia y de colimación, que finalmente solo obtenemos, como se muestra en el diagrama, cuando se utiliza la luz láser. A mí me gusta el recorderis o el recordar el láser con estas artistas que estamos viendo en la imagen derecha. Son todas monocromáticas, el mismo color blanco de su uniforme, son todas coherentes, están haciendo la misma maniobra en el mismo momento y todas están actuando en paralelo. Esto lo llamaríamos colimado entonces. Me parece un recorder y simple para pensar en lo que es el láser. Ahora, ¿cómo es un láser? Entonces, tenemos en primer lugar un material que vamos a estimular, al cual vamos a dar toda esa energía de la cual hablábamos al principio, que puede ser un gas, un líquido, un sólido o un semiconductor. ¿Sí? Esto es lo que llamamos el medio láser. Tenemos una fuente de energía, que es entonces una descarga de alto voltaje, una reacción química, un emisor de luz, esto es lo que llamaríamos la bomba, y finalmente tenemos lo que llamamos el resonador óptico, que es lo que contiene el medio y la bomba. Aparte de eso, el resonador óptico entonces tiene dos espejos en los dos extremos, uno altamente reflectivo y el otro parcialmente reflectivo, de manera que permite el egreso de parte de la luz como el rayo láser. Entonces, esto es lo que da ese efecto
de colimación, que es el que estábamos buscando. Aquí en un diagrama muy sencillo, entonces el resonador óptico conteniendo el medio activo y la bomba, del lado izquierdo el espejo de reflexión total y del lado derecho el espejo de reflexión parcial y el haz láser. Esto en la realidad aquí lo vemos como el primer láser que existió, inventado por Teodoro Meiman en 1960 en Malibu, California. Y lo que estamos viendo ahí es un medio sólido, es un rubí, es la porción rosada que estamos viendo, y la bomba era una lámpara, por decirlo así, de xenón con esa disposición helicoidal. Todavía funciona, ¿sí? Y de ahí pues vamos a obtener un láser de rubí. Los láseres los llamamos de acuerdo al medio activo que se está estimulando. Ahora, el láser de Holmio-Jagg, entonces, es un láser también de estado sólido. Les recuerdo, Jagg viene de tres palabras: itrio, aluminio y granate. ¿Cómo es esta situación? El granate es una piedra semipreciosa que puede ser hecha de un silicato de diversos compuestos. El más frecuente es el silicato de aluminio, pero también en experimentación se puede construir este silicato de itrio y aluminio. El silicato de itrio no existe en la naturaleza. Y al mismo tiempo vamos a agregarle unos cuantos átomos de holmio, ¿sí? Esto es lo que se refiere al dopaje. El término dopaje en química se refiere a eso. Agregar unos cuantos átomos a un cristal puro o a un medio puro, con lo cual se cambian las características de transmisión eléctrica o de transmisión de luz. ¿Qué nos da entonces este Holmio-Jagg, que ya llamaríamos así? Entonces nos da una longitud de onda de 2140 nanómetros. Esta longitud de onda está por debajo del espectro visible en el infrarrojo, como ven ustedes en el diagrama de la derecha. Y esto nos da las características o las características de ese láser cuando es activado en medios biológicos, en los tejidos. Entonces, ¿qué pasa? Es un láser que con esta longitud de onda va a tener altísima absorción por agua. Por eso es que pierde su efecto rápidamente a 3 milímetros del blanco. No atraviesa las piedras, no atraviesa los tejidos, no atraviesa nada que contenga agua. Por lo tanto, también tiene muy poca penetración tisular. Si recordamos, los tejidos tienen una gran cantidad de agua, entonces la penetración tisular puede ser un poco más, un poco menos, de acuerdo a la referencia, pero en general podemos hablar de medio milímetro. La emisión en este caso es pulsada. La emisión continua daría elevaciones de la temperatura que no son tolerables en sistemas biológicos. Entonces, al dar esa emisión pulsada, tenemos un efecto fototérmico, que es la descomposición química del litio, efectiva en todos los cálculos, pero al mismo tiempo, como es pulsado, entonces vamos a tener la disipación rápida de la energía que estamos administrando. Además, hay la producción de una onda de choque, como en la litotricia extracorpórea, por recordar cuándo fue que aprendimos de ondas de choque. Sin embargo, este efecto fotomecánico es casi que despreciable para lo que es el láser de Holmio-Jagg. ¿Cómo transmitimos la luz láser? La transmisión de luz láser depende mucho de la longitud de onda y de su amplitud. En este caso lo podemos hacer de una forma fácil, que es con fibras de sílice y fibras de vidrio, y que son de producción relativamente fácil y bastante económicas. Puede que una fibra nos cueste bastante, pero esto es mucho más económico y mucho más fácil de disponer que la transmisión de otros láseres por otros medios. Por ejemplo, se ha experimentado muchísimo con el láser de Erbium, pero su transmisión a través de fibras es de gran complejidad. No lo podríamos poner a través de un ureteroscopio, por ejemplo. Finalmente, ¿qué es la fibra entonces? Contiene un núcleo central de vidrio, de sílice, con un alto índice de refracción y al mismo tiempo tiene un revestimiento con un índice de refracción menor. Entonces la luz se va a transmitir reflejándose en esa interfase de núcleo y revestimiento, tal como muestra la imagen de la derecha. Y en la imagen de la izquierda, entonces estamos viendo lo que es el núcleo, el revestimiento y la cubierta. La fibra nos plantea un equilibrio que es un tanto complejo, ¿sí? A menos calibre tenemos más deflexión del ureteroscopio. En este caso, ustedes ven cómo hacemos un diagrama mostrando hasta dónde tendríamos que hacer la deflexión de un ureteroscopio. Al mismo tiempo, en la medida que tiene menos calibre la fibra, tenemos más flujo, más irrigación y, por lo tanto, mejor visualización
y más disipación de calor. El calor se puede volver un problema cuando estamos trabajando con láser. Y por otra parte, tenemos otro problema que es distinto, que tenemos más degradación térmica de la fibra. ¿Esto de qué se trata? En algún momento, si tenemos una gran deflexión de la fibra, el haz láser no va a ser transmitido a través de la fibra, sino que en algún momento puede escapar a través del revestimiento, como ustedes lo ven en la imagen de la derecha. Esto hace que el riesgo de daño de la fibra, por un lado, pero también del instrumento que la contiene, en este caso el ureteroscopio, sean dañados de una forma muy importante. Esto es lo que llamamos médicamente el daño catastrófico. Por otra parte, puede que el efecto de retropulsión o el efecto fotomecánico no sea muy importante en el momento de hablar de la fragmentación de la piedra, pero sí nos va a producir más retropulsión de la fibra, nos va a producir movimiento y pérdida de la precisión en el momento en que entramos en contacto con la piedra. Por otra parte, el equipo identifica fibras de bajo calibre y por lo tanto nos va a limitar el aporte de energía, todo con ánimo de proteger la fibra y el equipo que la contiene. Ahora, a más calibre, ¿qué pasa? Tenemos menos degradación térmica de la fibra, pero al mismo tiempo tenemos menos deflexión del endoscopio. Aparte de esto, hay que hacer más presión sobre el mecanismo de flexión, se disminuye el flujo, se disminuye la irrigación. Entonces, el aumento de calibre puede ser complejo, puede ser difícil. Por otra parte, en la medida que utilizamos fibras más gruesas, no solo pasa lo que estábamos mencionando arriba, sino que disminuye la cantidad de energía que estamos dando. Disminuye la cantidad de energía en la fibra. Esto es lo que llamamos el concepto de densidad de energía y que está dibujado en el gráfico de la derecha, en el cual con una fibra de 240 milímetros podemos dar el doble de densidad de energía que la que pudiéramos dar con una fibra de 365 milímetros. Esto medido como julios por milímetro cuadrado. Ahora, ¿cuál ha sido la solución entonces aquí o cuál ha sido el equilibrio? Para ureterorenoscopia flexible y litosfera extracorpórea con Holmium Jack, el mejor equilibrio lo ofrecen las fibras con núcleo 240 a 270 micrómetros. Aquí hay otro aspecto que es importante. Los fabricantes informan es el diámetro del núcleo. Pero si ponemos el revestimiento y la cubierta plástica, esto en realidad ya no son los 200 micrómetros que estamos hablando, sino que, por ejemplo, estaremos hablando de 374 micrómetros. Esto es importante porque además de todo no hay estandarización. Entonces, sí deberíamos ser un poco más exigentes con los fabricantes en cuanto a cómo es que nos están presentando sus fibras y cuál es el diámetro real de la misma. Algunas unidades de medida, entonces la energía, entonces sería otra vez, energía igual a energía, eso suena redundante, pero es la mejor forma de describirlo, como la cantidad de energía que damos en un pulso. Esto lo medimos en julios. ¿Sí? La frecuencia, vamos a ver cuántos pulsos son emitidos por segundo. Esto lo medimos en hercios. Y la potencia final es la energía multiplicada por la frecuencia, la vamos a medir en vatios. Por otra parte, la duración del pulso la vamos a medir en microsegundos. ¿Cuánto tiempo para emitir un pulso? ¿Cómo ha sido la evolución del Holmium Jack? En primer lugar, tenemos entonces los láseres básicos, en los cuales teníamos 20 a 30 watts, teníamos una sola cámara de resonancia, un solo resonador óptico, acuérdense de la estructura del láser, y el pulso que daba esto, el tiempo de cada pulso, era de 300 milisegundos. ¿Sí? ¿El progreso dónde vino? En la utilización de láseres de más potencia, entonces 50 a 100 watts o de más poder, ¿sí? En este caso lo que se utilizan son cámaras de resonancia múltiples. Esto permite la administración de alta frecuencia y de alta energía. Sin embargo, aquí hay un aspecto que debemos llamar la atención, y es que fibras gruesas con alta densidad de energía no hacen falta y no son posibles en los ureteroscopios. Entonces, ¿para qué nos sirve? Para ablación tisular, por ejemplo, la ablación prostática, o para nefrolitotomía percutánea, donde de verdad podemos colocar fibras muy gruesas y dar una gran cantidad de energía, una alta densidad de energía. ¿Qué progreso vino a continuación? El manejo de los pulsos. Entonces podíamos dar pulsos cortos de 200 milisegundos, por ejemplo, para lograr conminuciones, fragmentaciones efectivas de la piedra. O pulsos largos para lograr la pulverización, la erosión superficial de esa piedra.
Estos pulsos largos, por un lado, dan pulverización, dan erosión superficial, como les decía, pero por otro lado dan menos retropulsión y menos degradación térmica de la fibra. Un avance importantísimo que vino luego fue la modulación del pulso. ¿De qué se trata esto? Entonces ya no estábamos dando un solo pulso, sino que partíamos ese destello de energía en dos pedazos, por decirlo de alguna manera. Entonces teníamos un primer pulso que hace un canal de vapor entre el agua por la que estamos trabajando y un segundo pulso de energía en el cual sí estamos administrando la cantidad de energía que estamos pretendiendo dar a la piedra. Esto da mayor eficiencia en la fragmentación, en el sentido de pulverizaciones muy finas, da menos retropulsión. Por otra parte, tenemos diversas amplitudes del pulso y por otra parte nos ofrece la posibilidad de trabajar a contacto o a distancia. Recuerden que decíamos que cuando se trabaja a mucha distancia, la efectividad del láser se pierde, precisamente por su alta absorción en agua. Y finalmente ven ustedes cómo la fibra o el láser de fibra de tulio está por aparte, porque esto ya no representa la evolución del olmio, sino que es una tecnología distinta. En estos casos estamos hablando de energías bajísimas hasta 0.25 julios, con frecuencias muy, muy altas hasta 2200 Hz y con el diámetro de la fibra desde 10 micrómetros. Esto es completamente distinto a lo que nos ha ofrecido el holmium llave. Hasta ahí lo que son los conceptos básicos. Ahora entonces vamos a hablar de lo que es la utilización de láseres de baja y mediana potencia en ureterorrenoscopia flexible. En primer lugar, la pregunta es entonces si se requieren láseres de alta potencia en ureterorrenoscopia flexible y creo que la respuesta es no. Podemos trabajar perfectamente con los láseres de baja y mediana potencia. Vamos entonces a revisar cuál es la argumentación a favor de este postulado. En primer lugar, tenemos que pensar que las variables que definen el resultado de una fragmentación adecuada son muy diversas, no solo es el láser. Viene entonces el aspecto de lo que es el endoscopio, ¿sí? Tenemos entonces endoscopios ópticos, fibrópticos, versus endoscopios digitales. Claramente la resolución, la autorregulación del brillo, el autoenfoque, son aspectos que son altamente deseables, particularmente la resolución de los endoscopios digitales. Y si yo quisiera mejorar mi desempeño en una ureterorrenoscopia, yo no pediría un láser de alta potencia, yo lo que pediría es un ureteroscopio digital. Esto me va a dar una visión perfecta, me va a facilitar mucho mi trabajo. Comparen las dos imágenes. El de la izquierda es un ureteroscopio fibra óptico y eso que está bastante bien enfocado, pero fíjense en detalle tan bello que puede dar el endoscopio digital en la imagen del lado derecho. Por otra parte, es importante si estamos hablando de endoscopios reutilizables o los endoscopios de un solo uso. Eh, con los endoscopios reutilizables se pierden aspectos como es deflexión o visión y esto es completamente distinto de lo que puede suceder con un ureteroscopio de un solo uso, en el cual estamos usando un aparato nuevo en cada ocasión. Por otra parte, el peso, lo que es toda la parte ergonómica, el cansancio, influye poderosamente y claramente el peso es muy inferior entre lo que es, por ejemplo, un LithoView de lo que es un ureteroscopio reutilizable formal. Finalmente, también tenemos que considerar los canales de irrigación, si se trata de un solo canal o si se trata de dos canales, y su capacidad, de manera que admita diversos instrumentos, llámense canastillas o llámense fibras láser. Entonces, uno de los aspectos importantes es qué endoscopio estamos utilizando. Ahora, hay variables que no dependen de nosotros, sino del paciente, por ejemplo, la anatomía intrarrenal. Entonces, ¿cómo es su disposición del sistema colector? El largo infundibular, el ancho infundibular, el ángulo infundíbulo piélico. Todas estas medidas las estamos viendo en el lado derecho de la imagen y en la imagen de la mitad, pues en la radiografía, en la pielografía, estamos viendo ese concepto llevado a la realidad. En la medida en que tenemos infundíbulos más estrechos, ángulos infundíbulo piélicos más agudos o infundíbulos más largos, se va a dificultar notablemente el trabajo con el láser. Otro ejemplo sería el trabajo con herraduras, con riñones en herraduras, y por otra parte tenemos también el movimiento respiratorio que eventualmente podemos obtener alguna regulación durante el procedimiento con la ayuda del anestesiólogo. ¿Qué más influye aquí? Lo que es la técnica. Vamos a
¿A usar camisa ureteral o no? ¿Qué diámetro vamos a utilizar? Esto después les daré un poco de detalle, por eso ahora apenas lo menciono. Viene la presión de irrigación. Esto es de gran importancia. Cuanto más presión de irrigación, tendremos más flujo, tendremos más disipación de calor, pero por otro lado, incrementamos notablemente el riesgo en el sentido de complicaciones infecciosas, incluidas sepsis, y también de complicaciones hemorrágicas, incluidos grandes hematomas perirrenales. Entonces, eso lo tenemos que modular, buscar el mejor equilibrio. Y por otro lado, tenemos que definir cuál va a ser la técnica de litotripsia con la que vamos a estar trabajando a lo largo del procedimiento. Ya veremos cómo estas técnicas pueden ir cambiando. Esta imagen de Olivier Traxler le ha dado la vuelta al mundo, como tantas que él ha publicado, pero les llamo la atención en qué sentido. En que si ustedes ven, está hablando de fragmentación, de pulverización y de popcorn con láseres de baja potencia. Si ustedes ven, estamos hablando máximo de energías, pues, perdón, de energías bajas, pero también estamos hablando de frecuencias bajas, que es lo que nos ofrece un láser de baja potencia. Estas imágenes hoy son un tanto más difíciles de conseguir. ¿En qué sentido? Que si estamos trabajando con el último láser, pues estas imágenes se vuelven obsoletas. El conocimiento de cómo trabajábamos con láseres de baja potencia en alguna medida se vuelve obsoleto. Entonces debemos recordar esto porque a pesar de todo, lo que más existe en el mundo y lo que más se usa en lo ancho y alto del mundo es el, el láser de baja potencia, ¿sí? ¿Qué otras variables definen el resultado? El operador. Si ustedes miran las dos gráficas que hay, los dos pies, estamos viendo cómo en el primero, que es de fragmentación y extracción, estamos hablando de la mitad del tiempo, 60% más o menos. Y si estamos hablando de pulverización como técnica única, estamos viendo que abarca un poco más de la mitad del tiempo, 60 y pico por ciento. Pero ¿qué pasa con el casi 40% restante? Este se va en todas las maniobras adicionales que utilizamos cuando estamos haciendo un ureterorenoscopio. El paso del cistoscopio, el paso de una guía, el retiro del cistoscopio, montar una segunda guía, montar una camisa si es que lo vamos a hacer, la inserción de un ureteroscopio rígido como medio de dilatación. Es decir, tenemos que tener en cuenta que lo único que influye no es el láser. Hay 1000 maniobras adicionales, 1000 pequeños procesos adicionales que van sumando tiempo. De manera que eso también lo tenemos que tener en cuenta. Y nuestra experiencia, nuestra habilidad no solo se mide en cómo trabajamos con el láser, sino en la capacidad de ser eficientes en todo lo que es el aspecto de las maniobras adicionales que se demandan. Por otro lado, entonces sí hablaríamos ya de lo que es la eficiencia en la litotricia. Y Traxler habla de lo que es su reto, ¿sí? ¿Qué tantos julios se van a aplicar? ¿Qué tanta energía vamos a aplicar por milímetro cúbico de cálculo? Lo vamos a medir como la cantidad de energía por milímetro cúbico de cálculo, pero también la cantidad de energía por segundo. Y finalmente, ¿cuánto tiempo vamos a demorar en hacer la fragmentación completa de esa piedra o la litotricia completa de esa piedra? Eh, y lo vamos a medir como milímetros cúbicos por segundo, ¿sí? Habla él de que el mejor operador es el que hace la conminución completa de la piedra con la mínima cantidad de energía y en el mismo tiempo quirúrgico o en menor tiempo quirúrgico, ¿sí? Entonces ahí estamos considerando lo que es las diversas maniobras más lo que es la eficiencia de la litotricia, ¿sí? ¿Qué más influye? El cálculo, el número, el tamaño, la distribución, la densidad. En la imagen de tomografía estamos viendo entonces 4 piedras en 4 posiciones distintas en un riñón mal rotado. En la imagen de la mitad estamos viendo una piedra impactada sobre el ureter superior, pero esa imagen no es la mejor porque pude haber buscado alguna con impactación dentro del riñón para que siguiéramos hablando del riñón y no del ureter. Y finalmente les recuerdo lo que son las guías. Esta es una imagen de la guía europea de 2020, en la cual habla cómo cálculos de más de 20 milímetros no debieran ser manejados con ureterorenoscopia, sino con nefrolitotomía percutánea. O si acaso, con ureterorenoscopio, litotricia extracorpórea, sabiendo que se van a requerir múltiples intervenciones. Cálculos de 10 a 20 milímetros serían los ideales para que hagamos endurología y cálculos menores de 10 milímetros pues serían los ideales para hacer
ureterorrenoscopia, perdón, litotripsia extracorpórea o ureterorrenoscopia. Para las piedras que están en el cáliz inferior, si tienen factores adversos, como los que mostraba antes, de ángulo infundibulopiélico, largo y ancho del cáliz, pues definitivamente debiéramos pensar más en hacer endurología fuera como nefrolitotomía percutánea o eventualmente como ureterorrenoscopia, tratando de movilizar la piedra a un sitio más favorable. Bueno, en cuanto al láser, ahora sí, ¿qué variables dependen del láser para hablar del resultado? La potencia, la frecuencia, la duración del pulso. Les recuerdo que solamente en los equipos básicos solamente hay un pulso corto. No podemos manejar la longitud del pulso o la duración del pulso. La modulación del pulso no la podemos hacer con equipos de baja y mediana potencia. Lo otro que podemos manejar es el diámetro de la fibra y la distancia de trabajo. Nuevamente, recuerden que a distancias de trabajo de entre 2 y 3 centímetros, la pérdida de energía es sustancial. Esto aquí lo que estamos viendo es qué tanto nos puede poner de energía un láser de alto poder versus uno de bajo poder. El primero es un láser de una sola cámara de resonancia, nos podría dar hasta 30 watts. El segundo es un láser de alto poder en el cual tenemos 4 cámaras de resonancia, el poder máximo que necesitamos es 120 watts. ¿Esto cómo se traduciría en potencia? El primero nos podría dar alrededor de 4 a 5 julios, el segundo alrededor de 6 julios. ¿Cuándo vamos a usar estas potencias? Nunca. ¿Sí? ¿Qué se utiliza en realidad? Utilizamos como máximo 2 julios. Entonces, en realidad vemos cómo no hay diferencia cuando utilizamos un láser de alta versus un láser de baja potencia. De manera que para efectos de fragmentación, cuando utilizamos las energías más altas, en realidad no hay ninguna diferencia. ¿Qué sí pudiera haber diferencia cuando estamos hablando ya de fragmentación fina, pulverización? Los equipos básicos no ofrecen potencias inferiores a 0.5 julios. Recuerden la imagen de Traxxer, las que les mostraba al principio, pues simplemente él habla de que podemos hacer pulverizaciones también efectivas con 0.5 julios. ¿Qué nos produce esto? Más retropulsión y por lo tanto un poco más de tiempo quirúrgico. ¿Qué nos ofrece un láser de alta potencia versus uno de alta frecuencia, de baja potencia, cuando hablamos de frecuencia? La posibilidad de dar más energía en más tiempo como repetición de los ciclos, definitivamente mucho mejor en los láseres de alta frecuencia. ¿Sí? Ahora, entonces, de alta potencia, perdón. ¿En qué se traduce esto entonces? En que una frecuencia superior se va a traducir en menos tiempo quirúrgico. No en la capacidad de conminución, no en la litotricia, sino en el tiempo quirúrgico. Y aquí lo que vemos es un metaanálisis, todavía no está publicado, entonces estas son las imágenes preliminares en las cuales vemos que hay aspectos que no modifica. Por ejemplo, lo que es la tasa libre de cálculos o las complicaciones. ¿Dónde estaría entonces la diferencia? En el tiempo operatorio. Vemos ahí en esta imagen cómo el tiempo con los láseres de alto poder es de 30 y pico minutos, ¿sí? Mientras que con los de bajo poder estaríamos hablando de 60 y pico minutos. Es decir, estaríamos reduciendo la capacidad de fragmentación, perdón, el tiempo de operación. Esto sería altamente deseable. Sin embargo, y esta imagen es un poco enredada para su visualización, les decía que esto está todavía ahead of print. Entonces, ahí estamos viendo cómo, por lo menos en ese metaanálisis, lo que fue el volumen de las piedras, miren la imagen, el recuadro rojo de abajo, ¿sí? 1217 milímetros cuadrados, es la mitad de lo que se usó con lo que son láseres de bajo poder. Entonces, ¿realmente estamos obteniendo más velocidad o simplemente estos resultados se dan porque las poblaciones eran distintas, con cálculos mucho más grandes en los de bajo poder? Queda pues por ver qué nos aporta la ciencia hacia el futuro, pero entonces todavía como que no encontramos la diferencia entre un láser de bajo poder y uno de alto poder con respecto a la frecuencia. ¿Sí? Con respecto a la duración del pulso, los equipos básicos, les decía, solo ofrecen pulsos cortos de 300 milisegundos y por lo tanto la pulverización es menos fina, se obtiene pulverización pero es menos fina y hay más retropulsión de la piedra y más movimiento de la fibra. ¿Y esto en qué decíamos que se traduce? En un poco más de tiempo quirúrgico. ¿Sí?
Ahí el diagrama nos muestra cuál sería la duración del pulso en un láser de baja potencia, 300 milisegundos, versus aquella duración del pulso que podemos modificar con los láseres de alto poder. Con respecto al calibre de la fibra, en realidad terminamos utilizando la misma fibra. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que el equipo reconoce la fibra que se está insertando y por lo tanto no dar sin un aporte X de energía para cada fibra. Ahora, ¿qué pasa aquí? Que si utilizamos fibras de grueso calibre para dar más densidad de energía, pues simplemente vamos a tener el riesgo de daño del ureteroscopio. Conclusión, volvemos a lo que ya les había mencionado. En general, el buque insignia para todas estas cosas es la fibra de 240 a 270 nanómetros. Ahora, en cirugía, ¿cuáles son las maniobras? ¿Sí? Uno, para iniciar la litotricia, yo pensaría, eso no pasa de ser una opinión personal, que el haz guía puede dar brillo excesivo. Entonces, yo prefiero, por lo menos es mi forma de hacerlo, disminuir notablemente el brillo del haz guía y utilizar más bien la cubierta plástica para ver dónde está la fibra localizada. Pelar la fibra, antes nos decían, pues había los strippers y todo esto para pelar la fibra. Hoy lo que sabemos es que no es necesario. Y por otra parte, el pelar la fibra podría lesionar el revestimiento de la fibra y podría disminuir la transmisión láser. Entonces, en general, ni pelamos la fibra y sí nos podría facilitar la visualización. Vamos a mantener la fibra llenando un cuadrante del campo visual, como ustedes ven en las dos imágenes de arriba. Esto nos da una distancia de más o menos 3 milímetros con la lente del ureterorrenoscopio. Esto nos da seguridad y también visualización. Debemos cortar la fibra para empezar. Esto hace que la degradación térmica que pudiera tener una fibra previamente usada, quitemos ese segmento de manera que tengamos un segmento de la fibra en mejor estado. Y si pudiéramos movilizar las piedras inferiores a un área más favorable, eso nos permitiría maniobras más fáciles. Ahora, uno diría, es que a mí me gusta pulverizar o a mí me gusta fragmentar, pero es que sabemos que las piedras son diversas en su composición. Entonces debemos tener diferentes estrategias durante el mismo procedimiento. ¿Cuáles son estas estrategias entonces? En primer lugar, siempre es bueno empezar con bajas potencias. Vamos a ver con eso cómo rompe la piedra, ¿sí? Y vamos a buscar pulverizar las partes más blandas de la piedra. Esto lo hacemos, se llama pintando toda la superficie. Vamos moviendo, como muestra el esquema, nos vamos moviendo como pasando una brocha o como bailando, también lo describen, erodando superficialmente, muy superficialmente, capa por capa, quitando fragmentos muy pequeños. Eso es lo que mostraría la fotografía. Ahí ya estamos viendo, es un pedazo más duro de la piedra, pero lo que hacemos es limpiar capa por capa de toda la piedra. Otra técnica de contacto que pudiéramos usar es en piedras que reconocemos como duras o cuando ya solo nos queda el pedazo duro de la piedra, entonces vamos a astillar pequeños fragmentos. A diferencia de lo que es pintar o bailar, lo llamamos así, ¿sí? En la cual recorremos toda la superficie de la piedra, aquí nos concentramos en la periferia de la piedra y vamos astillando, vamos quitando pequeños pedazos de la misma. ¿Sí? Finalmente, cuando ya hemos astillado una cantidad importante de un pedazo, el lito tiende a voltearse y de esa manera nos ofrece otro aspecto de la piedra. Esto es particularmente efectivo para litos muy duros. En las imágenes de abajo vemos cómo una piedra en un sistema experimental se voltea sola. Entonces, empezamos en las dos imágenes iniciales con la aplicación de pulsos láseres. De un momento a otro ya tenemos una parte erodada en forma importante o con buena conminución en la imagen de la mitad y luego la piedra lo que hace es voltearse y nos ofrece, como les decía, otro aspecto de la piedra. Finalmente, cuando hablamos de piedras muy duras o de cálculos pequeños que podemos sacar en 3, 4 pedazos, o de personas que requieren la remoción en forma imperativa, por ejemplo, un piloto o una persona con lesión raquimedular, entonces lo que vamos a hacer es partirlo en pedazos más grandes. En este caso, entonces, lo que hacemos es apoyar la fibra contra el cálculo, lo vamos a atrapar contra el urotelio suavemente empujando, eso lo llaman nudging, y vamos a mantener esa posición. Entonces,
Esto nos va a producir cálculos de menos tamaño, como los que vemos en la fotografía, y vamos a poder luego, en lo posible, extraer estos pedazos. O lo mismo, podríamos a continuación hacer lo que llamamos popcorn. Entonces, en estos casos, lo que usamos es alta energía y alta frecuencia. Las imágenes pues quedan grabadas, entonces luego podrán repasar qué es esto de alta energía y alta frecuencia. Y entonces aquí lo que me interesa es repasar cómo sería y cómo es que nos sirve esto, ¿sí? Entonces, esta es una técnica de no contacto, a diferencia de las demás que en realidad planteaban contacto. Lo que buscamos es que tener una cantidad importante de cálculos múltiples, pues de 3, 4 milímetros máximo en un cáliz no dilatado. Vamos entonces a hacer alta frecuencia y alta potencia. Creo que me están avisando que me queda poco tiempo. Y entonces vamos a mantener una distancia corta, menos de 2 milímetros con las piedras. Y vamos a activar intermitentemente la energía. Esto nos va a dar más efectividad cuanto más fragmentos hay y más efectivo cuanto más tiempo empleemos en la técnica. Demanda paciencia. Y lo que hacemos en estos casos es hacer como ráfagas de pulsos de energía, ¿sí? Lo vamos a activar intermitentemente. Esto bueno, y requerimos una irrigación importante porque esto nos va a dar calentamiento importante sobre esas pequeñas cavidades en que estamos haciéndolo. Ahí está dibujado lo que es una técnica efectiva en un cáliz pequeño, con contacto de la piedra y con múltiples fragmentos, y una técnica inefectiva en la cual hay fragmentos muy grandes dentro de un cáliz muy grande también y a una distancia importante. Ahora, ¿qué riesgos nos plantea la lithotripsia con alta energía? O sea, lo que es pulverización y lo que es popcorn. Por un lado, lo que es aumento de la temperatura. ¿Qué tenemos que hacer para esto? Emplear pulsos cortos con irrigación abundante. Se puede aumentar la presión para incrementar el flujo y esto nos da mejor visualización y mayor enfriamiento. Pero ya les había recordado cómo es muy importante aquello de la presión elevada con los riesgos de sepsis o de sangrado, ¿sí? Dos o tres diapositivas más. Entonces, uno, lo que es la camisa ureteral. Definitivamente hay aspectos que van a favor, como es la disminución de la presión intrapiélica. Esa revisión sistemática muestra que ese es tal vez el elemento más importante, ¿sí? Pero al mismo tiempo vamos a mejorar en alguna medida el flujo y la visión. Permite la extracción activa de fragmentos con ingresos múltiples a través de la camisa, menos evacuación de la vejiga porque está drenando todo el irrigante y claramente recomendable en cálculos complejos, por voluminosos, por ser cálculos infecciosos o cuando estamos planeando tiempos quirúrgicos de más de 60 minutos. ¿Qué viene en contra? La isquemia ureteral, la lesión ureteral aguda, otra imagen de Traxer que le ha dado la vuelta al mundo varias veces, más frecuente cuanto más diámetro, y por otro lado nos va a demandar la necesidad de un doble J. No podemos obviarlo como cuando estamos haciendo la ureteroscopia y solo pulverización. Conclusión del asunto. Creo que la utilización de láseres de baja y mediana potencia, como es mi realidad diaria, definitivamente sí es posible para hacer litotricias efectivas. Creo que mucho más importante que todo esto es conocer las diversas maniobras que podemos utilizar y, en segundo lugar, atenernos a las guías a cuáles son realmente los cálculos más importantes, los cálculos más efectivos para manejar mediante esta tecnología. Muchas gracias. Con esto concluimos.